El, Bueno, pues como digo, vamos con un texto, así que es el block 3, el bloque 3. Aquí está. Y dentro del bloque 3, creo que coincide con el último abierto, que ya me he hecho unos cuantos por lo que veo. El que dice Text on Sports, ¿vale? Block 3, los reading text, pues el que dice Text on Sports, pulsamos ahí. Y como siempre, o como es habitual, pues tenemos el texto y el solucionario, ¿no? Bueno, pues, eh, ¿veis el texto en casa? sí, 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 porque lo han abierto en internet. sí, Vale, ok. Try some Olympic Winter Sports. Así es como se titula, y además, pues como suele ser habitual, un título que ya nos da pistas y eso. Bueno, esto quiero comentar en general, no solo de este texto. Ya lo he dicho alguna vez, sobre todo en vista a lo que tenga que escribir en el examen, no hay textos puros, es decir, y de hecho, últimamente en las últimas convocatorias, cuando te piden escribir un texto, te dicen, háblame de esto y de esto. Bueno, si pusiéramos atención y revisásemos de lo que tienes que hablar, lo que veríamos que son textos que a veces se llaman híbridos, es decir, que se mezcla un poco de diferentes tipos, ¿no? De repente hay un poco de narración, hay un poco de opinión, hay un poco eh, de descripción. Bueno, pues este de Try Some Olympic Winter Sports, pues es, digamos, una mezcla de eso también, una narración, hay pequeñas descripciones, ¿vale? En definitiva, en general los textos, como lo que hacemos, las conversaciones y demás, como lo que hacemos en la vida real, digamos, son, no son puros, no hay nada puro, sino que todo está mezclado. Bueno, vamos primero a echar un vistazo rápido, una lectura rápida. Try some Olympic winter sports. We have all watched winter sports in one moment or another of our lives, but apart from skiing and snowboarding, how many people in the United Kingdom have tried any of the sports in the Winter Olympics? I certainly haven't, but surely they can be fun. In fact, I'm about to find out that I'm flying to Innsbruck in the heart of the Austrian Tyrol, which has hosted the Winter Olympics twice, in 1974 and 1976. I'll try some sports and I'm sure I'll discover what I'm looking for. First sport is skating. When I got down to the practice, I was wearing all protective equipment, a helmet, wrist guards, a protector for my back. I went to Innsbruck's lovely open air ice rink, and after two lessons, I gave up. This wasn't my thing. You can learn to ski cross country in an hour, but it's clear skating isn't so accessible. Okay, not if you're six. I met Sarah, who was having a skating lesson and who did pirouettes in front of just like a professional. I tried to copy that and I fell to the ground. Then I was turned for curling. Curling? Isn't it that the most boring sport ever invented? Not so. As a British, I'm good at curling. Great Britain's women got the curling gold medal at the Salt Lake City Games in 2002. The local version doesn't include brooms to smooth the path for the stones, but the key of the game is how hard you push and hit the stones, which is great fun after all. Couple of hours are just enough to confirm that I might turn to curling in the future. Ok, bueno, pues el texto corresponde a lo que nos dice, Olympic Winter Sports, y como habéis dicho, es un poco de, una mezcla un poco de varios tipos. ¿Cuáles son los ejercicios? Pues en este caso tenemos dos, pero pegados al examen, es decir, como la pregunta uno y como la pregunta 2. Questions and answers, ¿vale? Como ya viene siendo habitual. Y los sinónimos, ¿no? Encontrar sinónimos a esas palabras en el texto, ¿vale? Y antes de callarme, para que podáis empezar a hacerlo, eh, vuelvo a recomendar una vez más. Antes de empezar a leer, aprovechar todos los recursos que tenéis para saber de qué puede ir el tema. El título, pero también los ejercicios. Echar un vistazo rápido a esas preguntas, sobre todo el ejercicio 2, ¿no? Perdón, el ejercicio uno, el de las preguntas y respuestas. ¿Por qué? Porque si echáis un vistazo a las preguntas, aparte de que ya empiezan a sonaros algo, también os van a dar un poco más de información del texto, de qué te van a contar, ¿no? Si a mí me dicen,
Why is the writer flying to Austria? Pues me van a hablar de Austria y hay por ahí un escritor y que vuela donde sea. What's easier, skiing or skating? Bueno, pues seguro que de esos dos deportes mencionan algo, ¿no? Es decir, que, insisto, sobre todo el ejercicio uno te va a ayudar también, antes de leer el texto, si tú lo revisas y le echas un vistazo, te va a ayudar también, como digo, a que en esa primera y única lectura completa, porque insisto, solo hay que leerlo una vez completo, en esa primera y única lectura completa te va a ayudar a entenderlo mejor. ¿Vale? Pues vamos a ello, ¿vale? Y enseguida estamos corrigiendo. Uno y dos. Vale, pues vamos pues eso, al checking, a ver las respuestas y tal. Voy a, como suele ser habitual, proyectar. Ah, se me ha excedido el tiempo. Bueno, podéis ver también en casa, es decir, si paso de las preguntas del texto a las respuestas, ¿lo veis bien todo? No hay que cambiar de... No. Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar por las questions. Lógicamente, ya sabéis que las preguntas, pues lo de siempre que hay que responder con una frase completa, sujeto, verbo, complemento. Hay que, en la medida de lo posible, copiar literalmente si viene la respuesta tal cual en el texto. A veces hay que hacer un poco de rewriting, a lo mejor cambiar el pronombre. En el texto yo siempre digo que a lo mejor si viene en I, tú lo tienes que poner con he o tal. Y en alguna ocasión puede que te dé la información el texto, lo encuentre la información para la respuesta, pero tú tengas que elaborar un poco más la respuesta. ¿Vale? Bueno, la primera me dice, Why is the writer flying to Austria? Ah, ¿por qué va a volar? Bueno, pues nos da el solucionario como dos opciones. He's trying some winter sports, en el sentido de que va a probar, o sea, va a ver cómo es, ¿no? He's trying some winter sport o he's trying to find out if Olympics winter sports are free. ¿Ok? No sé si tenéis alguna alternativa, si más o menos casa lo que tenéis con lo que dice ahí. Ya digo, cuando dice he's trying es que va a probar, va a experimentar, ¿no? A practicar esos deportes de invierno o va a intentar descubrir, find out, este verbo, este phrasal verb que es muy común, find out, descubrir o averiguar si esos deportes de invierno son divertidos. Comentadme qué otra cosa podéis tener por ahí. Yo he puesto his travel to Austria for show the Winter Olympics. No, no he puesto sport. Ok, ok. Vamos a ver, vamos a trabajar esa que dices, a ver, porque yo Es que creo, pronuncio fatal. no, no te preocupes, no te preocupes, pero, um, a ver, ¿dónde está? Aquí, Eh, para ver, porque siempre que se pueda sacar algo, siempre lo vamos a... Vale, voy a poner para que veáis la pizarra digital, aquí está. Vale, José, ¿puedes repetirme la frase que has escrito tú? he is travel Ajá, to, vamos, to Austria. ok. No tenga vergüenza, que no pasa nada. Vale, vale. For, for show the Winter Olympics. Ok, vale. Bueno, claro, empezamos por lo que yo consideraría un poco lo más grave o lo más serio y que quizá invalidaría la respuesta. Y es que tú has dicho Winter Olympics, no Winter Olympics Sports. Vale, Está claro, lo que está diciendo es que se va para ver las Olimpiadas. Realmente el texto no te dice eso. El texto no te dice que en ese momento en el que él viaja haya Olimpiadas de invierno, sino que las celebró, pero ahora no. Entonces, la clave ahí para que esto se pudiera aprovechar algo o no sería lo de sports, ¿vale, José? Porque con el incluir o no esa palabra ya está cambiando por completo la respuesta. Porque una es que va a haber deportes de invierno y otra es que va a haber las Olimpiadas de invierno. Y realmente el texto no dice eso, ¿vale? vale.
Pero entonces está mal, o sea, se puede, como dices tú, siendo un poco generoso, ¿no? Sí, Habiendo puesto sports, se podría dar como válido. algo se podría sacar. Sí, sí, sí. Y cuando te digo algo, pues poco menos de la mitad o la mitad ya dependiendo un poco también de la benevolencia del, del corrector. Bueno, ¿cuál Vale. serían los otros fallos, no? Los que si hubieras puesto sports, pues te corregirían, pero de repente no te darían cero. Pues por un lado, no es travel, es Es traveling. traveling. That's right, It's ¿vale? trying. Están viajando o va a viajar, ¿no? He's Claro. traveling. Y que esto es un fallo que es muy común entre los hispanohablantes, es que para decir para ver, no es con for, sino to, más un verbo en infinitivo en esa forma base. To Vale. see, ¿vale? He's traveling to Austria to see the Winter Olympic Sports o some Winter Olympic Sports. Insisto, si hubieras puesto el sports, algo se podría haber rascado, Vale. porque tiene sujeto, verbo, complemento. Es verdad que hay algunos fallos, ¿no? En lo del traveling, el to see, pero algo seguramente podrían haber sacado, sí. ¿Vale? Vale. ¿Alguno? Mejoraré. Ok. ¿Alguien más quiere compartir? No. Venga, pues vamos con nuevamente al texto. Aquí está. Ahora, ya volvemos a ver el solucionario y el texto. Vale, la siguiente pregunta me decía, what's easier, skiing or skating? ¿No? Ahí con easy, el adjetivo easy, pero en comparativo, pronto veremos eso. ¿Qué es más fácil? ¿Esquiar o Oh, skate? perdón. Bueno, pues si yo voy a lo que me dice la solución, me dices, hay dos opciones también, ¿no? Skiing is easier. You can learn to ski cross country in an hour, ¿vale? Es decir, el esquí es más fácil porque puedes aprender a esquiar a través del campo en una hora y eso es tal cual aparece en el texto, pues, más o menos, ¿no? Porque el texto dice en el segundo párrafo Um, you can learn to ski cross country in an hour. Lo único que hay que añadir es lo de skiing is easier, it is easier skiing, ¿vale? Es decir, solo había que añadir de vuestra cosecha, insisto, esa primera frase diciendo que el esquí es más fácil. El resto está copiado de ahí. You can learn to ski cross country in an hour, ¿vale? Ese Y si lo sería, pones al revés, dime, Alberto, cuéntame. yo lo he puesto al revés. Yo he puesto skating is more difficult than skiing because the rider gave up practicing after two lessons. Ah, A lo pues mejor mira, está un poco enrevesado. pues no creas, no. Además es diferente y original, que a veces esas cosas van bien, ¿no? Ajá, porque tú tomas la información. Ujú, that's right, give up after 2 hours. Ok, pues yo la daría perfectamente por válida. Está bien construida, responde las preguntas. Claro, Vale, como tú dices, Alberto, le das la vuelta, porque en lugar de decir que el esquí es más fácil, es que el skating no es tan fácil como, o es más difícil que. sí, sí. Vale, Y la razón valdría, porque claramente si después de dólares ya lo dejas y no vuelves más, porque give up además significa eso, dejar algo ya por completo. Así que abandonado. es válida. Voy a escribirla para que la veamos todos. Vale. Vale. Venga, vamos a cambiar nuevamente lo de compartir. Vale. ¿De acuerdo? Has dicho skating is more difficult. ¿Has puesto el because o directamente has seguido, Alberto? No, no. No, lo he Skating is puesto después. Ok. Skating is Es more more difficult than y... skiing Ok, ok, perdón. Than skiing. Ajá, because the rider. eso es. Because the rider gave up, lo dejó, ¿no? After 2 hours. Eso es. Ok. Prefiero. Incluso, fíjate, Alberto, ya para, porque estás muy bien, pero ya para que fuera tal, si se pone after just 2 hours, estás Perfecto. insistiendo en que solamente eso ya dijo, mira, está difícil que no puedo. Vale. Skating is more difficult, okay, than skiing because the rider gave up after just 2 hours. Ya digo, ese verbo give up, que aquí está en pasado,
ya indica que es cuando abandonas completamente una actividad o un algo. O sea que ya ahí esa idea de que lo dejó después de 2 horas ya estaría. Pero para reforzar incluso podríamos incluir el just, ¿vale? Pues otra Vale. opción. Y ya digo, lo de original, ¿no? Los correctores, si fuera esta pregunta, estarían esperando, pues, algún tipo de, quiero decir, algo así como es más difícil porque tú puedes aprender pronto un poco lo que nos dice el solucionario, ¿vale? Pero en este caso, claro, al principio, que a veces lo he comentado, le rompería un poco los esquemas porque no es que es más fácil, sino al contrario, it's more difficult, pero luego, simplemente superado eso y tal, que eso es nada, al leer esa respuesta, pues viene que está bien construida, utilizando buena gramática, así que sería... Y encima, insisto, al estar bien y tal, y encima es diferente, pues en ese caso sí que se valoraría muy positivo. ¿Vale? Bueno, voy a volver porque... am, Espera, yo tengo otra, no sé si estará bien o no. ok, un momento. Va. Cuéntame, José, a ver. Is more easier the skiing while skating isn't so accessible. Ok, bueno. O sea, como lo que es el contenido es correcto, porque es más fácil porque no es tan accesible. Esa respuesta sí me valdría, ¿no? Que el esquí es más fácil porque skating no es tan accesible. Lo que pasa es que ahí lo que es gramática, la estructura está un poco enrevesada, ¿no? ¿Cómo lo hubiera puesto yo? Siguiendo un poco eso, pues sería eh, skiing is easier than, esto ya lo repasaremos, pero es un comparativo de superioridad, que tenemos un adjetivo que termina en consonante más Y, etcétera, etcétera. Ski is easier than skating because, ¿vale, José? No why. Why es solo para las preguntas. Ah, Because skating, because también significa por qué, entonces. claro, pero es el porqué Ujú. de la respuesta. El why es el porqué de la pregunta y el because el porqué de la respuesta. Isn't Vale. so accessible, que es algo así como lo que dice el texto. Entonces sí, aquí sí. Skiing is easier than skating because skating isn't so accessible, es decir, no es tan accesible, ¿vale? Ya digo, en el texto, bueno, primero el solucionario dice también algo parecido, el solucionario skating isn't so accessible, Sí, también, y, dice lo y mismo. aparece así tal cual en el texto. Bien. Os lo voy a contar. ¿Vale? Bueno, veis que skating isn't so accessible, o sea que igual también lo toma, o sea, es otra de la otra respuesta posible, la otra versión posible de la respuesta. Y en el texto, perdón, ah, y justo en ese párrafo segundo lo dice, ¿no? Lo dice hacia la mitad que estábamos leyendo antes. You can learn to ski cross country in an hour, but it's clear skating isn't so accessible. Es decir, es más difícil porque no es tan accesible. ¿Vale? Bueno, pues diferente también porque ha habido bastantes alternativas, ¿no? Bueno, la siguiente dice, Why is Sarah on the ice rink? Después de que haber leído y tal, haber buscado la respuesta, ¿qué creéis que significa ice rink? Ni idea, yo ahí no he puesto nada. Ahí sí es hielo, seguro, pero Ice rink, ok, pero ese rink, ese ice rink, ¿qué se refiere? ¿A una actividad, a un objeto, a un lugar? ¿A qué se refiere? Por lo pues que por lo que aparece en el texto. es que yo no he podido poner nada porque no se me ha ocurrido nada. Ice No he rink sabido sería la pensar. pista de patinaje, ¿vale? Bueno, pero eso está incluido en el vocabulario. Bueno, la respuesta, o posible respuesta sería, because she is having a skating lesson, o si lo mantenemos en pasado, como apareciera por ahí en el texto, she was having a skating lesson. Las dos, yo daría por válida las dos, aunque realmente la pregunta viene en past continuous,
perdón, en present continuous, why is Sarah, o el presente, y normalmente decimos, pues bueno, en el mismo tiempo en el que se pregunta se responde. Por eso puede, because she's having a skating lesson, pero podría aceptar también she was having a skating lesson. ¿Qué ¿Ok? significa, because she is having? Porque ella es, o sea, está en una having a skating lesson, o sea, pero continúa en el otro, ¿vale? Cosa es because she's having a skating lesson or she was having a skating lesson. Porque estaba en una, o está Ah, en una clase de patines, vale, vale. ¿vale? O sea que si ¿Ok? ponemos, yo había puesto el was having a skating lesson, está bien, ¿no? Sí, 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 por eso he puesto las dos, porque vienen, aquí vienen bien, creo que vienen bien las dos. Insisto, la teoría nos dice que respondamos en el mismo tiempo en el que se hace la pregunta, pero yo aquí hubiera dado por válido el she was having a skating lesson también. Vale. Ok, vale, bueno, pues el siguiente me dice, ¿Is Great Britain good at curling? Bueno, una de sí o no, que ya sabéis que no van a aparecer tal cual en el examen, pero bueno. Nosotros la venimos haciendo para practicar en cualquier caso, sí o no, y luego la razón. So, is Great Britain good at curling? Bueno, pues el solucionario me da como posibilidad yes, it is, o yes. Yo siempre recomiendo lo de la, si en el caso de que hubiera, que se pusiera la respuesta corta completa. Great Britain's women got the curling gold medal at the Salt Lake City Olympic Games in 2000. ¿Son buenas en curling? Sí. Y ahora ya ponemos because o como aquí, punto, y a continuación la frase, pues ganaron la medalla de oro en las Olimpiadas de Salt Lake City. ¿Vale? Esa es la razón, digamos, claro, por la que podemos afirmar que son good at curling. Bueno, se les da bien algo, es to be good at, ¿ok? Esa expresión, dársele bien algo, ser bueno en algo, ¿ok? Sí, Vale, no. perdón, yo he puesto yes, the woman got the curling gold medal. Eso no vale, ¿no? O sea, me falta ahí palabrerío. Ahí igual, algo podríamos rescatar, está bien construido, pero tendrías que dar un poquito más de datos, porque claro, te preguntan, espera, perdón un momento, José, a ver, que recuerde la pregunta. Ah, ok, bueno. Yo pondría Great Britain Women o British Women, diría que son las mujeres de Gran Bretaña, eh, got the curling gold medal. Si te quedas ahí, si me dice yes, because women o British women o Great Britain's women got the curling gold medal, de repente pues, te pondrían la mitad. ¿Por Ah, qué? Porque claro, en el texto, y así deberías tú también expresarlo en la mm, respuesta, te están diciendo una medalla de un momento concreto, que es Salt Lake City Olympic Games in 2002. Entonces, esa información también sería necesaria. Pero vale. con lo que me has dicho, está bien construido, yo le añadiría lo del British y ahí rascaríamos algo. Yo diría Lo que la del, mitad, lo mínimo. del perdón, ¿le Sí, tú me has dicho añadirías? Women got the curling gold medal, pero mejor quedaría si le dices British Women o British Great women. Britain's Women, es decir, las mujeres de Gran Bretaña o las mujeres británicas, ¿vale? Vale, Para apuntalarlo, perdón, un poco más. Y ya digo, sí, para tener esa puntuación completa, sí que sería necesario ponerlo de Salt Lake City Olympic Games. vale. Ok, y la última me dice, How do you play curling in Austria? ¿No? Es decir, cómo se juega, cómo juegan o cómo practican curling en Austria, ¿no? Bueno, aquí tenemos dos posibilidades, nos da el solucionario, ¿vale? Y como veis, son dos posibilidades de cierta longitud, pero ya hemos dicho, no pasa nada, no significa que porque una respuesta sea un poco más larga de lo habitual, tiene por qué estar mal, ¿vale? Bueno, una posibilidad. The local version doesn't include brooms to smooth the path for the stones, but the key of the game is how hard you push and hit the stones. Esto es como lo que dice el texto. La versión local no incluye, pues, como no son escobas, sino los cepillos estos que barren, pero la clave es empujar, push y golpear, hit the stones. ¿Vale? Esa sería una respuesta válida, insisto, tomando en este caso, lo hemos podido hacer literalmente lo que dice el texto. Una versión un poquito más libre, pero tampoco demasiado. You play it without brooms to smooth the path of the stone, and the key is how hard you push and hit stones.
Tampoco es súper diferente. ¿Vale? ¿Alguna otra posibilidad, alguna versión? Que como veis, Sí. son válidas. Cuéntame, A ver, Alberto. te digo. In Austria, you play curling in a different way. The game is how hard you push and hit the stones. Ajá. ¿Puedes repetir esa última parte? Alberto, perdona. Has The dicho, game ok. is Ajá, the game is how hard you push and hit the stones. ok. O sea, la parte final sí, al principio quizá no es tan completa. No, quizás, fíjate, aunque la clave, como el propio texto dice, y tú lo has incluido, es lo de how you push and hit, how hard you push, yo haría referencia a que, al menos decir, no usan o no hay brooms. Es decir, there are no brooms o they don't use brooms, the key of the game, ¿vale? Porque realmente también Vale, ese dato de incluir de lo de las brooms es parte también de esa diferencia. El resto yo vale. no me gustaría. O sea, estaría bien, quiero decir. Incluso esa entrada, ¿no? Porque tú dices se juega de una manera diferente y luego ya me dices, pues que no utilizan brooms y, como has puesto, the key of the game is how hard you push and hit the stop. ¿Vale? Vale, sería incluir lo de brooms and to smooth the path, ¿no? Sí, o simplemente con el broom. Podría decir, they don't use brooms, ¿vale? O sea, Vale, dices lo primero, ¿no? Lo que me vale. has dicho de, se juega diferente, y luego, punto. They don't use brooms y luego ya, the key of Y the luego game. continúas. Exacto. Vale, vale. Ok. Great. Bueno, pues volvemos al texto y ahora ya vamos con la siguiente, que es la típica de synonyms y demás, ¿no? Vale. Nos vamos a encontrar aquí alguno, uno al menos, de estos tipos de sinónimos que yo digo que son sinónimos en el texto. De repente, en otras situaciones no. Bueno, center. Pues center me dice que es hard. Y esto sí que es un sinónimo. En inglés tú puedes decir in the heart of the city, in the heart of, en el corazón de. Eso es en el centro de, in the center of, ¿ok? O sea que ese sí vale. Stop doing, justo nos ha salido antes también cuando comentábamos una respuesta que es gave up. Como stop me lo dan en pasado, yo lo tengo también que poner en pasado, gave up. ¿Vale? Give up, Stopping, perdón, stopping doing, ¿qué significa? dejar de hacer, parar de hacer. A parar de hacer. Vale. Pero el sinónimo es gave up. Es más, lo que se utilizaría normalmente para referirse a parar, a dejar de hacer algo es give up. Se utilizaría el verbo give up, ¿vale? Un verbo muy común. Si no lo tenéis en el radar, pues bueno, ya para incluirlo, es dejar de hacer algo, normalmente con la idea, como vimos antes, de dejarlo completamente. Dejar de fumar, give up smoking. Dejar tal cosa, give up, ¿vale? Vale. Imitate, copy, copiar. Imitar, copiar, imitate, copy. Vale, esta siguiente que yo digo es la que eh, quizá un poco el hecho de ser sinónimos lo son en este texto. Way significa varias cosas en inglés, ¿no? Es camino, sendero, pero también es la forma de hacer algo, la manera de hacer algo. Y ese es el sentido en el que va aquí, ¿no? Entonces, cuando hablan de que en Austria el curling se juega de diferente manera. Por lo tanto, el sinónimo en el texto es version. Dice la versión local, the local version, es como decir la forma local de jugar. Por eso decía que esta es, digamos, los dos sinónimos de estos de aquí, los más alejados. Porque realmente way es sinónimo de version o version sinónimo de way, pero en ese contexto. Cuando me están hablando de que la forma de jugar el curling, la versión local del curling es diferente. ¿Vale? Pero bueno, ya sabéis que también ocurre eso, a veces pasa eso, ¿no? Sinónimos que son solo sinónimos en el texto. Y el último, pair, este sí es más común, couple, pareja. No solo pareja de seres humanos, sino pareja de animales, pareja de objetos, ¿vale? Pair or couple, ¿vale? Bueno, ¿qué tal? En la D, Javier, Sí, en la D, ¿no se podría poner key o no? porque lo que pasa es que, Alberto, aquí key, como lo has Donde pone utilizado, but the key of the game. ajá, porque es la clave del juego. No es exactamente la manera, la forma.
sino que aquí key se utiliza con ese sentido de clave, lo esencial, es decir, lo que tienes que hacer para ganar. Vale, Entonces realmente no sería versión de way. O sea, perdón, vale. no sería sinónimo de way. Ya digo, porque aquí tomamos way eso como manera, forma. Sí, Entonces, forma. Vale. la única alternativa es la que dice de the version, the local version. Vale. Por eso digo que efectivamente, un poco por el comentario que hace Alberto, es que son muy alejados, tanto version como way. Pero aquí da la casualidad que en esa frase, que ahora estoy mostrando, la que dice the local version doesn't include, ahí sí puede ser the local way, la forma local de jugar, ¿ok? Ahí sí, sí sería en ese sentido. ¿Vale? Pues, way of the game. Bueno, vale. Ok. Eh, bueno, ya digo, la impresión, más o menos quiero decir, por el nivel de dificultad, si veis que está subiendo, que se mantiene más o menos, igual ya yo creo que más o menos ya estamos en los textos, los que vamos a ver, del nivel, digamos, del que podéis encontrar, ¿vale? Y O luego, sea que en cuanto a los ejercicios y demás, si todavía veis que hay algún problema, etcétera y tal, bueno, pues poco a poco. Las bases son las que estamos diciendo. En el de las preguntas, sujeto, verbo, complemento. Siempre es así, siempre. Eso yo diría, bueno, esto no lo puedo asegurar, pero yo diría que es de lo primero que ven, incluso antes de saber, de comprobar si el contenido, si la respuesta es la correcta. Pero lo primero que, o por lo menos lo que yo haría es ver si la estructura es la correcta. ¿Por qué? Porque si no es correcta, mal y paso a lo siguiente. ¿Vale? Entonces es muy importante eso, lógicamente, responder a la pregunta, ir a la parte del texto donde se encuentra esa pregunta, esa respuesta a la pregunta, perdón, y sujeto, verbo completo. Y en el de los sinónimos, pues ya sabéis cómo es, ¿no? Que eh, pues, un poco manejando el vocabulario, la única forma exacta o la única forma de preparar bien es, pues cuanto más palabras sepamos, mejor. ¿Vale? vale. Ok, pues entonces paramos aquí.